La fidelidad probada en la casa de Potifar. Estudio de Génesis, capítulo 39. Introducción. El capítulo 39 de Génesis nos presenta un giro crucial en la vida de José, vendido como esclavo, llevado a Egipto y tentado en la casa de Potifar, oficial de Faraón. Este relato no es meramente biográfico, sino teológico. Muestra cómo la fidelidad de un hombre de Elohim resplandece en medio de la prueba y la injusticia, revelando que Yahvé dirige la historia para cumplir su plan redentor. El propósito del capítulo es enfatizar que la presencia de Yahvé es suficiente para sostener a sus siervos en medio de la adversidad. José, tipo mesiánico, anticipa la vida de Yeshua HaMashiach, quien siendo fiel fue tentado y rechazado, pero exaltado por Elohim. El libro de Génesis fue escrito por Moisés, siglo XV a.C., bajo la inspiración del Ruach HaKodesh, para el pueblo de Israel en formación. La audiencia original necesitaba ver cómo Yahvé obró en los patriarcas para asegurar la herencia del pacto. Los eventos de Génesis 39 probablemente ocurrieron alrededor de 1700-1650 a.C., durante la estancia patriarcal en Egipto. En la cultura egipcia, la esclavitud era común y las tentaciones sexuales estaban normalizadas en las cortes reales. Doctrinalmente, este capítulo revela la fidelidad de Elohim que acompaña a su siervo en la prueba. Romanos 8:28. El modelo de José como figura de Cristo en su integridad, sufrimiento y exaltación. El llamado a la iglesia gentil a perseverar en santidad, confiando en la gracia del Mesías. Bosquejo doctrinal. Título: La presencia de Yahvé sostiene al justo en la prueba. Secciones temáticas. José prospera en la casa de Potifar, versículos 1 al 6. La tentación de la esposa de Potifar, versículos 7 al 12. La falsa acusación y el encarcelamiento de José, versículos 13 al 20. Yahvé con José en la cárcel, versículos 21 al 23. Análisis lingüístico y teológico. José prospera en la casa de Potifar, versículos 1 al 6. Yahvé estaba con José. Verbo hayah. H. 1961. Ser, estar, acontecer, indica presencia activa y continua. Concordancias. Segunda de Timoteo 2, versículos 9 al 10. Aún en las cadenas la palabra de Elohim no está presa. Hechos 7:9. Y Elohim estaba con José. Teología. José prospera no por sus talentos humanos, sino por la presencia de Elohim. Es un anticipo de la obra de Cristo en nosotros. Filipenses 4:13. La tentación de la esposa de Potifar, versículos 7 al 12. Tentación. Hebreo, chakao. H. 7901. Acostarse. Usado aquí con intención sexual. Pecado contra Elohim. Hebreo, atá. H. 2398. Errar al blanco, fallar. Concordancias. Primera de Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Hebreos 4:15. Cristo fue tentado en todo,
pero sin pecado. Teología. José huye de la tentación recordándonos que la verdadera victoria espiritual no es resistir hasta el límite, sino huir del mal. Es una figura de Yeshua que venció la tentación en el desierto. Mateo 4. La falsa acusación y el encarcelamiento. Versículos 13 al 20. Mentir, testificar falsamente. Hebreo, Ed H. 5707. Testigo. Aquí en sentido perverso. La túnica de José usada por sus hermanos y ahora por la mujer de Potifar es símbolo de la injusticia humana que prepara la exaltación divina. Concordancias. Hechos, capítulo 16, versículos 22 al 24. Pablo y Silas encarcelados injustamente. Romanos 8:17. Si padecemos con él, también seremos glorificados. Teología. El sufrimiento injusto de José prefigura a Cristo, quien fue acusado falsamente y condenado sin culpa. Yahvé con José en la cárcel, versículos 21 al 23, misericordia, hebreo, Esed, H. 2617, amor leal, fidelidad, de pacto. Elohim concede favor incluso en la cárcel, revelando que su gracia no depende de las circunstancias externas. Concordancias. Filipenses 1:12 al 14. Las prisiones de Pablo fueron para mayor avance del Evangelio. Salmo 105, versículos 18 al 19. José afligido en prisión hasta que llegó la palabra de Yahvé. Teología. El favor de Yahvé en la prisión es figura de la gracia que sostiene al creyente en cualquier prueba. Promesas divinas y su relación con el Evangelio. En este capítulo se revela la promesa de la presencia constante de Yahvé con sus escogidos. José, a pesar de ser esclavo y prisionero, experimenta el favor divino, lo que anticipa la promesa cumplida en Cristo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Si Elohim es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. La iglesia gentil es llamada a ver en José un reflejo de la fidelidad de Cristo. Aunque rechazados, tentados y perseguidos, somos guardados por la gracia del Ruach HaKodesh para permanecer firmes. Aplicación práctica. Debemos huir de la tentación y buscar la santidad como José. Confiar en la presencia de Yahvé en medio de injusticias y pruebas. Creer que aún en prisiones espirituales o físicas, Elohim cumple su propósito en nosotros. Preguntas de reflexión. ¿Estoy viviendo consciente de la presencia constante de Elohim en mi vida? ¿Huyo del pecado como José o me acerco al límite de la tentación? ¿Cómo puedo transformar mis pruebas en testimonios de la gracia de Cristo? Conclusión. El capítulo 39 de Génesis nos muestra que la vida de José es un anticipo del Mesías, fiel en la tentación, sufriente en la injusticia, pero guardado por la gracia de Yahvé. Su ejemplo nos enseña que la verdadera prosperidad no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia divina que nos sostiene. La conexión con la revelación completa de las Escrituras es clara. Cristo es el José perfecto, que descendió, fue tentado, sufrió y fue exaltado.
Así como José fue instrumento para la salvación de muchos, Cristo es la salvación eterna para judíos y gentiles. Por lo tanto, la exhortación final para la Iglesia es permanecer fieles en medio de las pruebas, confiando en la gracia de Yeshua HaMashiach, el Emmanuel, Elohim con nosotros.